Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. A nombre del equipo de COBIS y nuestros panelistas a este webinar titulado Similitudes en normas de sostenibilidad entre España, Colombia y México. Hoy abordaremos un tema que ha dejado de ser aspiracional para convertirse en algo estratégico y regulatorio, cómo las normas de sostenibilidad están convergiendo entre regiones y qué implicaciones prácticas tiene esto para las empresas. Nuestro objetivo es ofrecerles una visión comparada, clara y aplicable, combinando la experiencia europea con los aprendizajes más recientes en América Latina. Antes de iniciar, permítanme presentarles a quienes nos acompañan hoy. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de expertos de Latam y de España. En primer lugar, nos acompaña Teresa Gordo Domingo, auditora financiera y especialista en ESG. Ella forma parte del equipo de COBIS España. Teresa es economista y auditor con certificación ROAC, y cuenta con una sólida experiencia en auditoría y asesoría financiera. Ha trabajado con empresas de diversos sectores, entre ellos el de retail, transporte, industria, telecomunicaciones y el sector aeroespacial. Actualmente participa activamente en la comunidad profesional en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Teresa, es un gusto nos acompañes para abordar este tema desde una perspectiva europea. Desde Colombia nos acompaña Osvaldo Moreno Navarrete, gerente de gestión de LACE Global. Osvaldo es contador público con un máster en sistemas de gestión y estudios de alta gerencia en sostenibilidad por la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitario y ha liderado múltiples proyectos de sostenibilidad y gestión empresarial en la región. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente, desde México nos acompaña Luis Bernabé, nuestro gerente de auditoría en Ecovis México. Luis cuenta con amplia experiencia en auditoría de empresas privadas y públicas, incluyendo emisoras registradas ante la Bolsa Mexicana de Valores, la SEC, y auditorías bajo estándares PCAOB, así como la revisión de reportes regulatorios como el anexo N, el NEVIS 1 y Form 20F. Luis, bienvenido. Pues el día de hoy seguiremos una agenda muy clara. Primero, revisaremos la evolución global de las normas de sostenibilidad desde la experiencia europea y posteriormente analizaremos el caso mexicano y el colombiano para que finalmente cerremos con una conversación comparativa y un espacio para preguntas y respuestas. Desde este momento el chat ya está abierto para que puedan ir compartiendo sus preguntas y comentarios y al final destinaremos un espacio específico para atenderlas. Ahora, para iniciar y darnos un marco de referencia común, es importante entender cómo surge y evoluciona la regulación en sostenibilidad a nivel global. Y para ello le cedo la palabra a Teresa, quien nos compartirá la experiencia europea y en particular el caso de España. Teresa, adelante, por favor. Buenas tardes, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En los últimos años hemos oído hablar de sostenibilidad. Es un tema que aparece en las noticias, en las redes y en las reuniones de empresas. Pero lo que antes era un concepto amplio y voluntario, hoy se ha convertido en algo regulado, verificable y cada vez más integrado en la información corporativa y financiera. Seguramente muchos de ustedes han sentido ese cambio en sus propias organizaciones o las organizaciones de sus clientes. Lo que antes era principalmente contar con buenas intenciones, hoy requiere de datos, de procesos y un enfoque cada vez más estructurado. Con este webinar lo que quiero es centrarme en ver cómo ha evolucionado la sostenibilidad, qué estándares y normas están ahora en juego y qué implicaciones prácticas tiene, tanto para las empresas, tanto en Europa o como para grupos internacionales. La idea es que al final todos tengamos claro ver qué panorama actual hay y qué se espera en los próximos años. Este cambio que hemos ido viendo en Europa, claro que como igual que en todos los países, ha sido un cambio desde lo voluntario a lo regulado y ha sido impulsado por varios factores. Primero, una presión regulatoria vinculada al cambio climático, la demanda de los mercados financieros que cada vez exigen mayor información
ESG comparable y fiable, y la evolución de los estándares internacionales de reporte. Hablando de estos estándares, primero surgieron los GRI, que daban un enfoque amplio de sostenibilidad. Luego aparecieron los SASB y los TSFD, que conectaban la sostenibilidad con los riesgos y las oportunidades financieras. Y más recientemente, todos estos enfoques se integraron en los ISB, con los estándares S1 y S2, reforzando la relación entre sostenibilidad y desempeño financiero. En Europa y más concretamente en España, durante muchos años la sostenibilidad ha sido voluntaria. Para reportar, las empresas utilizaban los GRI o se adherían al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Lo que buscaban realmente era información reputacional y de transparencia. Para reportar, ellas realmente lo hacían con los reportes de responsabilidad social corporativa y no había ninguna obligación. Pero es verdad que en el 2014 llega un punto de inflexión con la Directiva Europea 2014/95, donde se crea la Directiva sobre Información No Financiera, que obliga a las empresas de interés público o más de 500 trabajadores a dar información no financiera. Por primera vez se ve que en Europa introduce una obligación legal para informar sobre sostenibilidad. Esta directiva fue de aplicación en el 2017 y se transpuso a cada Estado miembro. Concretamente, en España se materializó con la norma 11/2018 del 28 de diciembre. Si ustedes no lo conocen, se lo comento, el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, entonces para las empresas fue como una inocentada realmente. Pero luego es verdad que se dieron cuenta que había que informar y vieron que había que informar sobre información sobre sostenibilidad. La directiva sobre información no financiera lo que hace en España es que se cree y haya obligación para aquellas empresas obligadas a informar en el informe del Estado de Información No Financiera, o lo que nosotros conocemos como NLINF. Es un informe que acompaña o se puede integrar en el informe de gestión. Ahí las empresas están obligadas a dar información sobre temas medioambientales, de derechos humanos, sociales, de responsabilidad social corporativa y otro tipo de información. Este informe, además, como está integrado en el informe de gestión, tiene que aprobarlo el órgano de gobierno y además está sujeto a verificación por un auditor o un profesional especializado. Realmente este estado de información no financiera fue el primer paso que se daba para la auditoría sobre ESG. La normativa sobre información no financiera obligó a las empresas a reportar y marcó el primer nivel de responsabilidad para ellas. Pero Europa no quería quedarse ahí. Europa quería establecer objetivos concretos de transición hacia una economía sostenible, reforzando la idea de la información ESG no en solo reportar, sino para guiar la acción corporativa. Esta estrategia política nace en Europa en el año 2019 y es lo que se conoce con el Pacto Verde. Este Pacto Verde lo que creó es una estrategia, pero luego esa estrategia tenía que regularse mediante un marco regulatorio, y es lo que todos conocemos como el marco regulatorio Omnibus, que lo que supuso fue un cambio estructural. Antes la sostenibilidad se trataba como un ejercicio de reporting aislado, pero con el Omnibus en Europa se pasa a un modelo integrado donde las normas se refuerzan entre sí. Es importante señalar que este marco aún no está plenamente implementado y que las normas tienen distintas fases de aplicación. Las principales normas que nacen de este marco Omnibus fueron las CSRD, que define qué información tienen que reportar las empresas sobre sostenibilidad, claramente indica qué reporto. Luego se crearon unos estándares internacionales
que son los ESRS, que indica métricas, desgloses y criterios. Cómo reporto la información, crea el reglamento de taxonomía, qué actividades son sostenibles y qué actividades no son sostenibles, cómo se comunica esto al mercado financiero con las SFDR y luego cómo lo gestiono en los impactos y cuál es mi impacto, el impacto de las empresas en la cadena de valor. Ahora, con todo esto, la pregunta es, ¿qué implica todo esto en la práctica? ¿Cómo cambia el contexto para las empresas? Pues bien, principalmente el cambio es el tipo de reporting que se pide. Deja de ser un reporting tipo descriptivo y pasa a ser algo estandarizado y comparable y verificable. Se busca en Europa principalmente que los reportings sean homogéneos y que tanto los usuarios como los verificadores de la información puedan entender informes emitidos por diferentes países. Para las empresas, además, aparecen mayores exigencias de toma de datos, de procesos, de controles y de trazabilidad. Es importante remarcar que este marco ómnibus sitúa en Europa en una posición particularmente avanzada en materia de regulación. Hasta aquí me gustaría resumir un poco cuáles son las ideas claves que quiero que queden definidas para entender todo este cambio. Primero, en Europa pasa de una voluntariedad a una obligación legal. El EINF es el primer paso claro para la auditoría de ESG. Omnibus no es una única norma, sino que es un ecosistema regulatorio. Y luego el foco ya no es solo contar para las empresas, sino es demostrar con datos. Además, tanto la auditoría como el control interno son principales para la gestión de la sostenibilidad. Con todo esto, me gustaría también definir cuáles son los tipos de reporting actualmente que conviven y que tenemos en España. En España actualmente, como la CSRD no ha sido traspuesta y se espera que se transponga a partir del 2028 con para empresas de más de 1.000 trabajadores y de 450 millones de facturación, actualmente las empresas tienen que reportar bajo la normativa 11-2018, lo que quiere decir que las empresas tienen que reportar con el estado de información no financiera. Ese estado de información no financiera tiene, bueno, como hemos comentado, tiene que dar varia información sobre medio ambiente, procesos en temas laborales, de gobierno, gobierno corporativo, de soborno y de un marco de materialidad. Luego, realmente este tipo de este informe, cuando las normas, las CSRD estén implementadas, tenderá a ser para las empresas obligadas un informe de sostenibilidad que tiene claramente unos estándares claros, que serán los ESRS, y aplicará un informe de doble materialidad, donde se exige además que la información sea verificable y comparable. Además, deberá alinearse con la taxonomía europea y ser coherentes con las obligaciones de divulgación financiera bajo los SFDR. Este marco no solo afecta a Europa, claramente si hay empresas europeas que tienen filiales fuera de Europa, pues también estas empresas tendrán o tenderán a tener que dar información actualmente bajo la normativa no financiera y posteriormente con los CSRD. En otras palabras, la sostenibilidad ya deja de ser un concepto y pasa a ser algo normativo que las empresas deben de gestionar y de demostrar. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias, Teresa. Este contexto nos permite seguramente entender hacia dónde se dirige la regulación global. Y ahora bien, en América Latina la evolución ha sido pues distinta, aunque son claras las señales de convergencia. Para ello, Luis nos compartirá cómo se ha desarrollado el marco de sostenibilidad en México. Luis, adelante, por favor.
Tal, Mariana? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Y bien, como bueno, por lo que vemos, digo, vamos a empezar un poquito retomando lo que dijo Teresa. Nos compartió, digo, en Europa, aparte de España específicamente, pues ya hay cierto avance, ¿no? Las empresas ya han empezado a reportar, ya hay una experiencia. Sin embargo, pues aquí en México, la realidad es que apenas vamos a dar nuestros primeros pasos en temas de sostenibilidad. Actualmente en México, pues, la sostenibilidad pues, ha evolucionado de forma progresiva en los últimos años. Pasó de ser un ejercicio voluntario y principalmente reputacional, basado en ciertos reportes aislados y que únicamente hacían empresas que cotizan en bolsa, empresas grandes, ¿no? Las que son las empresas pequeñas, medianas, mejor conocidas como pymes, pues la verdad es que todavía no han tenido esta experiencia, ¿no? De reportar un tipo de reporte de esta índole. Como te comentaba, pues pasó de ser un reporte aislado a convertirse en un componente relevante, ¿no? Para la rendición de cuentas y de las posibles futuras tomas de decisiones económicas dentro de la entidad. Eh, este cambio responde a una creciente demanda. La primera es por parte de inversionistas, por parte obviamente reguladores como puede ser el gobierno, algunas normas, leyes, que ya están vigentes aquí en México, grupos de interés y otros, ¿no? Quienes hoy en día pues requieren información más estructurada, más comparable y confiable, que esté alineada a estándares cada vez más claros. En este contexto, el marco normativo aplicado en México pues, se ha fortalecido de manera muy importante, muy significativa, reflejando que la sostenibilidad pues, ya no es un tema de moda, ¿no? Ya no es como que soy verde, ya no es que pues, utilizamos los colores verdes o pareciera que hacen algo, ¿no? Se le conoce como greenwashing, sino ya empiezan a tomar pues, cierto interés, ¿no? Este, pues reflejando que la sociedad pues, ya no es un tema, pues, digamos, pasajero. Hoy forma parte, pues, de la gestión estratégica de las organizaciones y tiene un impacto, pues, directo en su gobierno corporativo, en la transparencia y en en su futuro acceso pues, a mercados de capital. Respecto al marco normativo en México, pues, el CINIF es muy claro en materia de sostenibilidad, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, pues desempeña un papel fundamental. Pues obviamente este órgano pues, es el responsable de emitir las normas que regulan la información en México y ya desde hace varios años pues, ha tomado papel y ha venido trabajando en la incorporación de ciertos criterios de sostenibilidad al marco normativo nacional. Como resultado de todo este trabajo y todo este proceso que ha realizado el CINIF, en mayo del 2024 emitió las normas de información de sostenibilidad, mejor conocidas como NIS, las cuales entran en vigor a partir del 1 de enero del 2025. Es decir, que este ejercicio 2026 es el primer ejercicio que se va a reportar sostenibilidad de manera limitada, pero pues ya con cifras pues ya reales, ¿no? Este hecho pues marca un punto de inflexión, ya que por primera vez pues se incorpora, ¿no? Como te menciono, de manera formal y ya es obligatoria al sistema, pues así que normativo mexicano. Estas normas o las NIS son obligatorias para todas las entidades que preparan estados financieros conforme a las NIF, que son las normas de información financiera, lo que va a implicar que la sociedad pues ya no es un ejercicio voluntario ni un reporte paralelo, ¿no? Sino es una obligación vinculada directamente con la información financiera. Por otra parte, me gustaría resaltar que también existe o es aplicable aquí en México el marco internacional, que son las IFRS S1 y S2 que mencionaba Teresa. Bueno, estas pues, tienen el objetivo de establecer un marco global para la divulgación de información sobre riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, atendiendo pues, a la demanda, como habíamos comentado, de inversionistas, reguladores, grupos de interés, entre otros, ¿no? Y esto lo hace con el objetivo de estandarizar el reporte ESG o ASG y de igual manera pues, apoyar la toma de decisiones financieras. Aquí me gustaría resaltar que pues, este tipo de norma, bueno, esta norma internacional se aplica principalmente a las empresas emisoras que están pues, obviamente regidas por la CUE, que es la Circular Única de Emisoras, y que esta menciona, ¿no? Que para preparar este informe de sostenibilidad, pues deben apegarse a estas dos normas, ¿no? La IFRS 1 y la S2. Posteriormente, pues el mensaje que envían estas normas es claro, la sociedad pues, deja de ser información separada, se integra un reporte pues, corporativo ya completo y está alineado a los temas ASG, ¿no? Que es aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. También pues, suma la gestión de riesgos y la toma de decisiones económicas en las organizaciones.
A partir de aquí, las empresas deberán fortalecer sus procesos, sistemas de información, controles internos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues obviamente van a tener que establecer eh, desde el gobierno corporativo, posiblemente algún consejo de administración que vigile el tema de sostenibilidad. Van a tener manuales, procesos, procedimientos que van a fortalecer pues toda esta determinación de esta información. Inclusive pues, es posible que a lo mejor requieran algún experto o incluyan en capitalización o en inversión de pues, a lo mejor cierta pues, no sé, estructura para poder medir todos estos riesgos, o bueno, más bien todos estos aspectos ambientales. Dentro de lo que hablamos del marco normativo, una vez entendido el origen y la vigencia de las NIS, pues el punto es clave, ¿no? Que la normalidad se espera que utilicen entidades en México que preparen su actividad. Esto no es un enfoque único, sino que depende directamente del tipo de entidad y su nivel de impacto en el mercado. En este sentido, el marco aplicable es diferenciado para el tipo de entidad. Como ya lo mencionaba, para las entidades de interés público, no se espera que el reporte de sociedad se prepare principalmente con base en o más bien que se prepare principalmente con base en las IFRS, la S1 y la S2. ¿Sale? Estas normas establecen los requerimientos generales de regulación, como ya lo comentamos, y lo relacionado con cambio climático y buscan asegurar información que sea consistente, comparable y alineada a estándares internacionales. Lo que buscan estas IFRS es evaluar cómo los riesgos y oportunidades de sostenibilidad pues impactan la situación financiera, ¿no? También es posible que a través de estos riesgos pues busquen cómo mitigarlos y cómo estos riesgos pueden convertirse en alguna oportunidad para beneficio propio de la entidad. El desempeño y también considera las perspectivas de la entidad, especialmente en temas climáticos. Por otro lado, las entidades que no son de interés público, pues, como ya comentamos, utilizarán principalmente las normas de información de sostenibilidad aplicables aquí en México. Y cabe resaltar que estas normas pues, han sido diseñadas para considerar la realidad operativa y regulatoria y económica del entorno mexicano, permitiendo una aplicación proporcional y razonable. Lo que buscan estas normas pues, es un enfoque equilibrado a través de la comparabilidad internacional y la pertenencia local, asegurando que la información de sostenibilidad sea relevante, sea útil y proporcional al tipo de entidad sin perder un rigor de consistencia. Las normas de las NIS, perdón, pues tienen un objetivo claro y bien definido, ¿no? Que es proveer información sostenible de sociedad, perdón, que permita a los usuarios evaluar los impactos, los riesgos y las oportunidades que pueden afectar el desempeño financiero y la creación de valor, ¿no? Principalmente que busca todas las compañías, ya sea al corto, mediano y largo plazo. Es importante destacar que este enfoque pone al usuario de la información en el centro, en el foco, particularmente por inversionistas y otros grupos de interés que requieren entender cómo es que la sostenibilidad se conecta a los resultados ya financieros y las perspectivas económicas futuras de la entidad. La información bajo las NIS se construye a partir de un enfoque ASG, es decir, el ambiente social y gobernanza, como ya lo comentamos, reconociendo que estos tres pilares están interrelacionados y que en conjunto influyen directamente a la estrategia, al modelo del negocio y a las propias gestión de riesgos. Para lograrlo, las NIS se apoyan en principios claves como la materialidad, que es un tema muy complicado, que cuando las empresas, ya sean las pequeñas, medianas y grandes, empiecen a analizarlo, pues va a ser un tema de complejidad, de complejo. Y esto va a permitir pues, enfocar que los esfuerzos en temas relevantes pues, sean considerados, ¿no? En este informe. También se presenta el tema del juicio profesional que será necesario para interpretar adecuadamente la información y las circunstancias de cada entidad. Y por último, pues la intercomunidad, ¿no? Con la información financiera, que busca evitar que sean únicamente reportes aislados y que busca promover una visión integrada. Como último, digo, me gustaría ahí de esta parte del tema de las NIS, pues es que estas no buscan una perfección métrica ni absoluta desde el primer momento, ¿no? Sino es a través y progresivamente. Su énfasis está en la transparencia, la consistencia y la utilidad de la información, de manera que ésta sirva como una herramienta efectiva para la toma de decisiones económicas, tanto internas como externas. En resumen, el marco mexicano de sociedad representa un avance pues, muy importante, muy significativo, en la forma en que las organizaciones van a reportar y gestionar estos temas. Alinean la sociedad con la información financiera,
adopta estándares internacionales, como ya comentamos, que es el IFRS S1, S2, a lo mejor temas de estándares en temas de seguridad, como el GRI, que es el Global Reporting Initiative, el TCFD, el SASB y el IASB, ¿no? Que actualmente son los que están vigentes. Al mismo tiempo, pues ofrece un marco nacional proporcional y aplicable a todo tipo de entidades. Este enfoque equilibrado permite o va a permitir entender las exigencias del mercado y de los reguladores sin perder de vista algo muy importante, ¿no? Que lo que es la realidad operativa de las organizaciones, facilitando pues, una implementación gradual, pero siempre consistente. Como resultado, lo que son estas NIS, pues sientan las bases para una mejor gestión de riesgos, una mayor confianza en el mercado y sobre todo una integración real de la sostenibilidad de la estrategia empresarial, no como un requisito aislado, sino como un componente clave en la toma de decisiones. Y ya por último, digo, en temas de aquí de atestiguamiento en México, pues el primer año ahí me gustaría mencionar que este reporte pues no requiere un atestiguamiento para bueno, el ejercicio que se reporta 2025, que se reporta en 2026, pues no requiere un atestiguamiento por parte de un auditor y no necesariamente tiene que ser por un auditor, ¿eh? Puede ser por algún experto en la materia. El ejercicio que se reporta de 2026 a 2027, aquí sí requiere ya un atestiguamiento, pero ya limitado, ¿sí? Y el último, que es de 2027 a 2028, y a partir de ese ejercicio ya requiere un atestiguamiento razonable. Y pues creo que sería nuestra participación por parte de México. Perfecto, muchas gracias, Luis. Con este panorama del caso mexicano, pues ahora vamos a dar un paso a Colombia, quien ha tenido un rol relevante como laboratorio de adopción temprana de estándares internacionales en Latinoamérica. Osvaldo, en el contexto de América Latina, ¿cómo puede la sostenibilidad evolucionar de un enfoque de cumplimiento a una estrategia auditada que refuerce la rentabilidad y la resiliencia operativa de las organizaciones? Bueno, Adelante. muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos los panelistas, a Teresa, a Luis y sobre todo a todos los participantes. Pero antes de comenzar la charla, y agradezco la participación, pues contarles un poco cómo ha sido el panorama de nosotros acá. Acá hay unos entes de control, digámoslo así, que manejan la parte de las medianas y pequeñas empresas. Para esas medianas y pequeñas empresas, el reporte ha sido o ha comenzado a ser voluntario y en las cuales ellas van incrementando el grado, digamos, de responsabilidad en sus empresas hasta que seguramente en algún momento coloquen esos reportes obligatorios. Pero existe otro ente de control que básicamente trabaja con todo el sector financiero, entidades financieras, cooperativas, todo lo que hace referencia a la parte financiera. Para ellos es obligatorio el reporte y también es obligatorio trabajarlo con TCFD S1 y S2. Y ese reporte para esa superintendencia, la superintendencia financiera, pues básicamente es un reporte auditable, como bien lo decía Luis en su momento. Entonces, digamos que ese es como el marco un poco de obligatoriedad y como bien dice Teresa, por ahora las empresas acá en Colombia se están encaminando a procesos de cumplimiento. También es importante antes de comenzar, pues básicamente que nosotros vamos a tener cambios importantes, riesgos que considero que los participantes deben tener en cuenta. Cambio climático, cambios geopolíticos y cambio en el uso de la IA. Eso nos va a revolucionar a nosotros en cuanto a los nuevos productos o servicios que a través de lo que vayamos a hacer y de esta innovación y a medida que ustedes con toda esa con esa exposición que han hecho en el caso de Unión Europea, de España, de México, que van a ser obligatorias, pues las empresas se van a tener que reacomodar. Y entonces por eso no se trata simplemente de contarles una historia verde, sino de construir confianza, digámoslo así, con nuestros terceros. Hoy básicamente el consumidor final, los inversionistas, los reguladores, están mucho más informados, son más conscientes y sobre todo mucho más exigentes. La sostenibilidad ya no se trata de comunicar, ¿de acuerdo? Es básicamente hacer las cosas y las cosas para poderlo demostrar. En eso básicamente estamos mirando que son reportes en los cuales nosotros
vamos a tener que verificar lo que estamos haciendo. Y bien lo decía Luis, no vamos a hacer temas de greenwashing, que sea temas publicitarios en las empresas. Y justamente de esto es lo que quiero que hablemos, de cómo estructurar la sostenibilidad de una forma seria, técnica y creíble. Y para eso, pues los reportes, el reporting que en algún momento decía Teresa, es algo que se hace por fases, ¿de acuerdo? Y en esa primera fase, o digamos en esas 4 fases que hemos planteado, pues lo primero pues es conocer el contexto, los grupos de interés, la doble materialidad, que era un proceso que nos comentaba Luis, en el cual vemos materialidad financiera, o materialidad hacia afuera de las organizaciones. Pero, sin embargo, todo este reporting que se conoce como tal, pues tiene que cumplir con ese ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar, actuar. Ese es el círculo en el cual nosotros nos vamos a ir moviendo. Seguramente este primer año que van a reportar las empresas al cierre del 25, pues es un informe pequeño, es un informe que lo pude haber trabajado con el Standard GRI o el SASB o S1 o S2, pero que al año siguiente vamos a verificar qué falló, qué mejoramos, cómo lo hacemos, y ese ciclo se tendrá que ir repitiendo y repitiendo. Y también comentarles que en el tema de la materialidad, que seguramente ustedes ya lo van a comenzar a hacer, pues van a salir 5, 6, 7 temas materiales. Y una recomendación importante es que no tenemos que trabajar sobre los 7 temas materiales. Comencemos con 2, comencemos con 3, verifiquémoslo, por eso es un ciclo, verificar y actuar. Entonces, digamos que esa fase 1 básicamente es conocer y unir a esos grupos de interés, ¿de acuerdo? Ellos tienen que ser partícipes de esto. Digamos que la fase 2, pues básicamente es ese reporte. Es un error común, es pensar que ese reporte es solo un documento final, ¿sí? En realidad, el reporte es el resultado de un proceso estructurado, es utilizar una metodología. El proceso se divide en fases, desde entender el contexto de la organización hasta la redacción y entrega del reporte, como la alta dirección también ejecuta y hace su comunicación. Pero para eso tiene que tener algo que es su estrategia de sostenibilidad. ¿Cuál es el propósito de esa organización? Eso es importante que desde la alta dirección reflejen esa información. Y estas fases pues permiten pensar o pasar básicamente de esa intención a la acción y de la acción a la evidencia. Todo eso, como lo decía Teresa, pues va a tener que generar ustedes una serie de indicadores, indicadores ambientales, indicadores sociales, indicadores de eficiencia, cómo a través de procesos de sostenibilidad ustedes comienzan a reflejarlo en sus estados financieros. Y importante, digamos que entendiendo el contexto, esos grupos de interés y ese análisis de materialidad, todo tiene que ver por la organización, cuáles son sus propósitos, cuál es mi modelo de negocio, cuál es la cadena de valor, cuál es la sinergia que yo tengo ahora también con otras empresas. Y esto va a ser importante, por eso de pronto les mencionaba a través del tema de la IA, cómo nosotros como empresas de diferentes sectores nos vamos a unir para generar nuevos productos y servicios, cómo la innovación se va a entrar a nuestras empresas. Después podemos de incorporar esa visión también a los grupos de interés. Es importante integrar en el reporte a los grupos de interés, cuál fue la vivencia, cómo los unimos a nuestras empresas, cómo validamos a ese tercero proveedor de nosotros si está realmente, por ejemplo, qué pasa si viene de otro país, cuál es la trazabilidad de sus productos o de sus servicios, de la mano de obra, utiliza niños o cuáles son la reglamentación que ellos pueden tener, porque finalmente eso impacta directamente en mi reputación. Entonces esa cadena de suministros pues va a ser importante para nosotros. Y aquí, pues básicamente viene también un tema de doble materialidad. ¿Qué impacto genera mi empresa tanto hacia afuera? Recuerden esos riesgos que ahora vamos a tener.
esos riesgos geopolíticos, esos riesgos climáticos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un eslabón importante que lo tengamos. Hay otro paso que es básicamente, digamos, el de la estrategia de la sostenibilidad viva, ¿sí? Desarrollamos un propósito con la materialidad clara. El siguiente paso, pues, es construir la estrategia viva realmente. No esto es una fase de hacer un reporte, no, es integrar vivamente a todos los funcionarios, la gente, los órganos de control, digámoslo así, nuestros grupos de interés a que realmente en ese documento reflejemos toda esa información. No es un documento estático. Hablamos de integrar la sostenibilidad como pilar y cultura de nuestra organización. Impulsamos la innovación, la resiliencia. ¿Cuál será nuestra nueva ventaja competitiva? Y de pronto Luis lo decía, ¿cuáles son nuestros nuevos productos y servicios verdes? ¿De acuerdo? Hacia allá vamos. Estamos comenzando una nueva era en la cual la IA nos va a obligar a cambiar rápidamente y a innovar rápidamente. Y para eso, pues básicamente van a haber pues muchos productos que suenen y que sean alineados a la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que cada uno tenga metas claras, tanto ambiental, social, de gobierno, metas medibles alineadas con el negocio. ¿Cómo son nuestras emisiones de carbono? ¿Cuál es la eficiencia hídrica que yo dejo? ¿Cuál es el cumplimiento regulatorio y cómo generamos valor? Entonces, pues ahora las empresas con esas sinergias van a ofrecer nuevos productos en el mercado. Eso está claro. En 5 años nos tendremos que reconvertir. Estamos entrando en cambios geopolíticos muy fuertes que van a remover a las empresas. Pero es posible, esos cambios son posibles, pero esas sinergias las tenemos que tener. Entonces, en el ciclo del reporting, pues una vez definida nuestra estrategia, entramos en el ciclo, pues básicamente de diagnóstico, definición de indicadores, recolección de datos, análisis, comunicación y mejora. Pero ¿quién es la persona interna que recoge? Las organizaciones deben nombrar a un líder desde la cabeza de la organización, desde las juntas directivas. Las juntas directivas están básicamente dedicadas también a pensar en el futuro de la organización, ¿de acuerdo? Claro, tomarán el caso de que quién toma la decisión del estándar de utilizar. Pues seguramente los entes regulatorios nos lo recomendarán, pero la junta directiva tendrá que ver en el futuro, en esos 5 o 10 años, porque si no, nuestras empresas van a desaparecer. Esa es la clave de gestión del sistema de riesgos, involucrar transversalmente a todas las áreas. Y entonces, como lo hablaban ustedes, pues puede ser que el GRI, pues es importante, lo podemos trabajar, SASB lo podemos trabajar, S1 y S2, pues son lenguajes comunes, verificables y que de una u otra forma, pues las empresas los van a tener que utilizar. Pero la conferencia y el sector que yo quería trabajarles es dejarle atrás esto. Tanto GRI como el S1 y S2, pues establecen fundamentos, pero detrás de eso tiene que haber una vivencia, tiene que haber una estructura, tiene que haber un reporte que indique desde el máximo órgano de gobierno cuál es esa carta que obliga a mi organización y al mundo exterior a conocerme. No es algo decorativo, es la evidencia de ese compromiso real de la alta dirección y su responsabilidad en la información reportada. Es de ahí que el reporte debe conectar en el contexto, la estrategia, los resultados, los compromisos futuros, ¿sí? Entonces, es importante que la sostenibilidad no se trata de verse bien, sino de ser consistentes, medibles y responsables. Entonces, eso es básicamente, Mariana, lo que queríamos como manifestar en este pequeño segmento y agradecer pues la participación y la invitación que nos has hecho en este momento. Muchas gracias, Osvaldo. Pues como vemos a lo largo de las exposiciones, hemos visto trayectorias distintas, pero también muchos puntos de encuentro. Teresa, ahora desde tu perspectiva y con la ventaja de contar con más años de observación en Europa,
¿Qué similitudes destacarías hoy en los marcos de sostenibilidad de España, Colombia y México? Mariana, yo creo que se ha ido exponiendo a lo largo, aunque hay diferentes ritmos en la evolución y en las obligaciones, pero sí que hay unos puntos claramente que son comunes. Para mí son los usos de estándares internacionales, inicialmente los GRI, cuando hay poca idea de reporte, y luego tenderá a los S1 y a los S2, el enfoque claro de materialidad, que luego tiende a una doble materialidad o progresivamente, integración clara entre información financiera y no financiera, mayor exigencia para las empresas de trazabilidad, de controles, y luego que exista al final de ese reporte una verificación. Inicialmente será con aseguramiento limitado. Inicialmente en España es con aseguramiento limitado, en Colombia también y en México también, y luego pasará a un aseguramiento razonable, como ha comentado Luis y como también ha comentado Osvaldo. Excelente. Entonces, desde nuestra región, ¿cuáles serían los retos para la adopción de las normas de sostenibilidad en la TAM y qué aprendizajes podrías compartirnos, Osvaldo, para adoptar las normas en nuestra región? Gracias, Mariana. Sí, básicamente lo de la exposición y la vivencia y experiencia que hemos tenido a lo largo de haberla adoptado con varios clientes acá y en la región, pues es lo primero que me parece es involucrar a los equipos, que vivan realmente el tema de sostenibilidad, o si no, se convierte básicamente en algo que se llama greenwashing. A través de esa vivencia, adoptar un estándar, y seguramente los entes de control nos van a decir cuáles son los caminos. En el caso de GRI, por ejemplo, es muy claro ir diligenciando todo un reporte, pero como esto no se trata de cumplir por cumplir, pues la invitación es a las personas que nos escuchan, a los oyentes, a la comunidad que tiene COVID, pues básicamente decirle que tienen que vivir, que tienen que tener las empresas un propósito, algo que voy a dejar en el mediano y largo plazo en toda nuestra comunidad. Ese es como el llamado un poco más a nuestro camino. También te comento que es importante pues, tener esos beneficios, digamos, tanto estratégicos, financieros, operativos, reputacionales. Y ese reputacional es muy importante. Por eso es importante validar la cadena de valor como tal, ¿sí? Porque alguna falla por allá con un proveedor, con algo, pues es la imagen de las organizaciones la que va a quedar en juego. Entonces, por eso es importante también, y también lo que decía Teresa, pues en su momento, pues todos estos reportes seguramente van a ser un aseguramiento limitado, ¿sí? Que nuestras firmas van a tener que hacer, pero que después se va a volver un poco más obligatorio porque, volvemos a decir, todo lo que yo coloco en esos reportes, pues debe ser real, fiel y puede ser verificable para todos. Eso implica, pues básicamente, tener una clara separación de alcances, las áreas hasta donde llegan, quién se compromete a tal actividad, a tal acción. Eso va a incrementar trabajos de aseguramiento. Acá hay muchas oportunidades para las firmas, nuevos proyectos y prospectos para las empresas, nuevas competencias profesionales, mayor énfasis en procesos y controles, riesgos, responsabilidades profesionales. Entonces, la invitación, como siempre, es continuemos estudiando, continuemos mejorando nuestros perfiles profesionales y de firmas, ¿de acuerdo? Para dar un mejor servicio a todos nuestros clientes. Y yo aquí, Osvaldo, además añadiría que también el perfil que se nos pide ahora es un perfil más multidisciplinar. Las empresas en sus despachos vamos a tener que tener todo tipo de perfiles porque, bueno, pues es lo que se exige para entender lo que es la sostenibilidad. No solo va a ser un perfil financiero, y ahí Luis también me puede ayudar en este tema, sino va a ser un perfil mucho más multidisciplinar, que se sepa más de todo un poco, la verdad, para entender este tema, la sostenibilidad. Es correcto, Teresa. Sí, digo, pues realmente el auditor forma parte ya de, o va a tener que adquirir nuevos conocimientos,
a lo mejor implementar, pues a lo mejor expertos en el área, ¿no? Porque no va a ser fácil, pues, determinar esta sostenibilidad, a lo mejor en la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? En su alcance uno, en su alcance 2, y los que son más complejos, ¿no? Que es el alcance 3, ¿no? La determinación de la materialidad, qué juicio profesional, pues, se va a implementar, ¿no? Obviamente qué información es relevante de la información, pues va a reportar en este informe de sostenibilidad. ¿No? También creo que otra de las implicaciones o de lo más complejo, pues obviamente es unificar, ¿no? Como lo mencionaba Osvaldo, unificar a los equipos, porque no solamente es parte del área financiera, o sea, este trabajo, ¿no? O sea, alcanza operativo, recursos humanos, legal, administrativo, o así que desde el gobierno corporativo, o sea, todo este reporte de sociedad, pues es un conjunto de toda la relación, de la operación, perdón, de la línea de negocio, pues que tienen cada una de estas entidades, ¿no? Y pues digo, en esta parte, pues el tema de atestiguamiento, pues del auditor, pues sí va a ser un poco más exhaustivo, ¿no? Digo, de este primer año, como te comentaba, pues no hay un atestiguamiento. Para el siguiente año, pues es limitado, pero ya en el tercer año, pues ya es un razonable, ¿no? Donde ya vamos a definir, pues, alcances, pruebas y qué se va a revisar, ¿no? Y obviamente, pues esta forma va a formar parte, pues, de nuestra propia opinión, ¿no? En el informe como tal del auditor. Ujú. Y perdón, Mariana, solo como para aportar también tanto a Teresa como Luis y a toda la audiencia, finalmente tenemos que trabajar con inteligencia artificial. Debemos trabajar porque es muchos los temas, son complejas las organizaciones y si no comenzamos a generar, por ejemplo, o de auditoría o de alertas o de redacciones mejores y todo eso, pues estos son trabajos que se nos van a alargar muchísimo. Entonces, la recomendación sí es comenzar a utilizar temas de innovación, tanto servicios, productos, a través de las IAs y que en su momento en alguna parte podremos explicarles en detalle, pero la recomendación es tengamos en cuenta ese tipo de herramientas que existen porque ya todos cambiamos. Tenemos que ser conscientes de que eso es en pro de nuestras organizaciones, ¿de acuerdo? Eso llegó para cambiarnos a nosotros y para nosotros también mejorar y generar nueva información para nuestros clientes. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por esta ronda de conclusiones. Ahora vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Entonces, pues empecemos si quieren por una. Les dejo el foro abierto para que sean, bueno, pues Luis, Teresa y Osvaldo en conjunto, pues adelante para responder. Ernesto nos pregunta, ¿cuáles son las principales métricas que se consideran en un reporte de sostenibilidad y de acuerdo al IASB? Lo que busca, digamos, este tema de estas normas, pues obviamente es revelar, ¿no? Los impactos digo, aquí en México se conoce como IPSO, ¿no? Indicadores básicos de sostenibilidad, ¿no? Donde te mide, pues, cuáles son tus emisiones de efecto invernadero, cuánto te mide el uso del consumo de Sí, electricidad, ¿no? Si es Ujú. comprada, si es generada, si utilizas combustibles fósiles, inclusive si emites gas de efecto invernadero distintos al CO2, ¿no? Que es donde regularmente se va a medir todo casi en CO2. La conversión de ese tipo de gases a CO2, va a medir el consumo del agua, no sé, por ejemplo, si estás en una zona donde operas de estrés hídrico, pues también te va a pedir revelar esa parte, ¿no? O sea, es muchos factores, no solamente es como decir, ¿sabes qué? Pues revelo cuánto gasto de luz, cuánto gasto de agua y nada más, ¿no? No, si tienes que medirlos, evaluarlos y si realmente te aplican, ¿no? Eso es de la parte ambiental, digo que realmente es donde va a ser lo más complicado, porque la parte social, pues obviamente se busca que el empleado pues tenga un buen salario, buenas remuneraciones, ¿no? Que haya igualdad de género, etcétera, ¿no? Mm. Del lado de la gobernanza, pues va a buscar, ¿sabes qué? Oye, pues cómo es que el gobierno, el consejo a lo mejor de administración o algún consejo específico para temas de sociedad, pues va a aterrizar, va a revisar, pues cómo es que se está llevando esta gestión, ¿no? Y qué información se está generando para que sea veraz y real y comparable, ¿no? Y confiable dentro del informe de sostenibilidad. Bueno, creo que ya se había mencionado en algún momento, Osvaldo, pero Fernando nos pregunta que en Colombia el reporte de sostenibilidad es obligatorio para el 2026. Es Osvaldo. importante. Sí, son empresas
supervisadas por algo que se llama superintendencia financiera. Para ellas es obligatorio, o sea, bancos, cajas de ahorro, cooperativas en ese aspecto. Pero para las empresas pequeñas y medianas normales de economía formal, hasta ahora está siendo voluntario, reportando de todas maneras qué tanto grado de avance están realizando las empresas. Eso es. Muy bien. Tenemos una sobre cómo los contadores, de qué forma podremos enfrentarnos a este cambio. Este es de Raúl. Únicamente, ¿no? Ok. Ujú. Pues mira, la verdad es que es algo complejo porque ya no forma parte únicamente de tarea del contador, ¿no? Porque creo que todo le dejan al contador, ¿no? Oye, contador, pues tú resuelve. Pero ya no es así, sino es generar información, o sea, técnicamente, digo, obviamente pues hay que estudiar el caso, obviamente las normas, abordar temas de GRI, digo, de estándares, pero pues obviamente hay que conocer primeramente su compañía, ¿no? O sea, desde el nivel más bajo hasta, o sea que hasta toda la línea de valor de los productos que ustedes crean, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante. Y al final, digo, el contador pues, va a tener esa tarea, ¿no? De convertir toda esa información ambiental, social y gobernanza, pues traducirla, ¿no? A lo que son aspectos financieros. Digo, ahí, pues obviamente lo que busca, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Lo que buscan las NIS, no sé, el grado del consumo de, no sé, de combustibles fósiles, ¿no? Oye, por cada peso que gastas, cuántos gases de efecto invernadero de CO2 pues produces, ¿no? Y es lo que va a pasar, ¿no? O sea, te van a medir esa parte e inclusive te van a aplicar impuestos verdes, que ahorita ya están, algunos estados en México, pues ya están haciendo esta parte, ¿no? Y van a utilizar esa medición que tú hagas y sobre esos resultados que determines, pues ya vas a determinar cierto impuesto, ¿no? Y van a ser a cargo, en este caso, de la compañía, ¿no? Entonces, pues reitero, ¿no? No es solamente la tarea del contador, sino es la tarea de toda la compañía. Las empresas que se dedican al agroalimentario, agricultura, ¿qué nivel de divulgación deben demostrar en los estados financieros Ah, ok. para cumplir las NIF La- S1 y la NIF no, S2? aquí primero, pues va a depender, ¿no? Como tal, no hay un nivel de divulgación. Es que es dependiendo los niveles que la propia compañía tenga. O sea, no es como que digas, oye, este estándar, o sea, no es lo mismo por ejemplo, una industria de agricultura, a una a lo mejor refresquera, a una maquiladora, a una empresa de servicios, ¿no? Porque van a tener distintos consumos de agua, distintas emisiones de CO2, distintas emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Incluso va a tener, en todos los aspectos es muy distinto, ¿no? En el número de empleados, la estructura incluso de su gobierno corporativo. O sea, no es una medición pareja o estándar, ¿no? Que digas, no es una regla, una fórmula, como digas, ¿sabes qué va a ser esto, esto y esto? Y ya acabaste, no. Sino eso es un análisis más profundo de cómo opera la compañía, qué tipo de consumos tienes, qué riesgos tienes, cómo vas a mitigar ese riesgo, o si ese riesgo puede ser una oportunidad para la compañía. Entonces, no está limitado, ¿no? Sin embargo, pues lo que es aquí en México, las IFRS S1 y S2 pues, son aplicables a entidades que reportan en bolsa, ¿no? Las que están bajo la circular única de emisoras, esta sí te especifica, oye, ¿sabes qué? Para tu reporte de sostenibilidad tienes que aplicar la IFRS S1 y S2. Ahora bien, también te permite, si sabes que, oye, si existe a lo mejor una una emisora que reporte bajo algún otro marco, dice, ok, también lo puedes utilizar, pero si es que converja con la IFRS S1 y S2. Por eso es muy poco común ver que a lo mejor emisoras que tengan otro marco contable cuando te exige, pues adoptar la IFRS S1 y S2, ¿no? Bueno, en este caso las IFRS, ¿no? Perdón, Mariana, un poco, digamos, acá en Colombia, la clave, digamos, es por mayores, por activos o ingresos. Entonces, todas las empresas que tengan activos o mayores a $10,000 deben reportar. Entonces, puede ser agroindustria, puede ser servicios hoteleros o puede ser logística, pero desde que cumpla, digamos, con mayores a $10,000, digamos, en activos o en ingresos al cierre de cada periodo, reportan. Y como decía Luis, pues dependiendo, por ejemplo, qué estándar, porque dice, pueden escoger el estándar por ahora, digámoslo así, ¿sí?
Y ese estándar, por ejemplo, si escogen GRI, pues seguramente hay un estándar especial para temas de biodiversidad o un estándar especial para gobierno o un estándar especial para manejo, digamos, de residuos. Entonces uno lo va acomodando a eso. Pero acá es por mayores activos o ingresos, para más o menos que tengan una idea. En México no hay factor establecido. O sea, aquí te dice, sabes que es obligatorio para todo tipo de entidad y no excluye ninguna, ¿eh? Inclusive las pymes, o sea, están obligadas a reportar la sostenibilidad. O sea, es una obligación 100%. En España no, en España es para empresas de interés público o para más de 250 trabajadores. O sea que tenemos ahí las pymes por ahora entran poco. Te quería ligar esta pregunta sobre las filiales. Es decir, la pregunta es, para una empresa con matriz en España, con filiales en México o en Colombia, ¿las filiales están obligadas a reportar? ¿Y cómo están obligadas a reportar? Claro, aquí obviamente si la matriz está, por ejemplo, en España y tiene obligación de hacer un estado de información no financiera, obligará a sus filiales a que le reporten a él, porque tendrá que dar información sobre empleados, sobre medio ambiente, sobre el gobierno corporativo. Igualmente pasará para aquellas matrices que están en Latinoamérica y que tengan filiales aquí que tengan obligación de reportar. O sea que al final sí que está todo interrelacionado. Y aquí en México, Mariana, digo, para la audiencia, en caso que también tenga la duda aquí en México, solamente está obligada igual la compañía que reporta en bolsa. Si sus subsidiarias igual están bajo el marco contable de la IFRS te dice, ¿sabes qué? Únicamente las que están en bolsa, por las demás, pues no se requiere, ¿no? Ya nos pasó en algún cliente nos preguntó, oye, es que tengo que hacer esto, no, es nada más la IFRS, es la que reporta, nada más, bajo así. Ahora, que es muy distinto a que si tu información financiera la reportas bajo NIF, que es la normal local Claro, en México. Ahí ahí sí, el tienes, 100% todas están obligadas. Para la audiencia también, Teresa y Luis, digamos, si es filial con casa matriz en Europa y exporta, le toca vale, hacer reporte bajo las normas europeas de todas maneras. Sí, vale. prácticamente le toca hacer dos reportes a ese tipo de empresas. Que también no dudo, aunque bueno, en este caso en México las IFRS te dicen, sabes que oye, la reporta es la que va a emitir el informe, no dudo que obviamente pues el alcance de la sociedad pues no llega a las subsidiarias, porque si a lo mejor una subsidiaria representa más del 50% del negocio, pues claramente que es algo material, ¿no? Entonces se Claro, va a ver obligada a qué, pues a determinar todos los alcances, todos los factores, ¿no? Toda la información que se requiere para el tema de sostenibilidad y lo va a tener, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y quizá una última pregunta. Bueno, de hecho son dos, voy a intentar hilarlas. Una es, bueno, Ana María nos dice si conocemos contactos, tenemos contactos de alguien que audite informes de sostenibilidad en empresas en Colombia y también si hay herramientas que permiten centralizar la información, definir los indicadores, documentar metodologías, tal vez de manera más ágil. Esta yo creo que es para Osvaldo. Acá en la firma Necovis, pues básicamente tenemos ese servicio importante, como les decía yo, pues hay unos servicios y acompañamos a esos clientes y a esas empresas a generar estos reportes para que sean auditables, cosa que lo hacemos también. Y para una próxima invitación o seminario les podemos plantear cómo a través de la tecnología hemos hecho y aplicado software para que ustedes como firmas también lo puedan tener. Entonces, sí, ahí ya tenemos aplicativos, alguien del GRI ya nos lo está validando y todo eso. Y bueno, pues quedamos para que en respuesta a lo que tú nos dices, Mariana, sí, hacemos procesos de auditoría de los estados financieros, de los estados no financieros y los ayudamos también a elaborar. Muy bien. Pues entonces, si ustedes me lo permiten, pues les agradecemos mucho la participación. Yo en lo personal les agradezco mucho todo el esfuerzo de reunirnos, presentar, hacer una presentación en conjunto y pues finalmente los invitamos a seguirnos en las redes sociales y responder
por supuesto, tenemos una encuesta de satisfacción para que nos hagan favor de dar sus comentarios y también, pues, a lo mejor compartirnos algunos otros temas que sean de su interés. Muchas gracias por acompañarnos, con gusto. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias. A Un todos. placer. Hasta Muchísimas luego. gracias.